sí, vamos a recordar lo que la primera derivada nos manifiesta acerca del comportamiento de una función. Entonces ya hemos mencionado en repetidas ocasiones que si f' es positiva sobre un intervalo, entonces la función es creciente. Y si f' es menor que 0 sobre un intervalo, entonces la función es decreciente. Y cuando en algún punto f' de c es 0 y f' cambia de menos a más, entonces estamos frente a un mínimo. Si por otro lado f' es 0 y f' cambia de signo de más a menos, entonces estamos frente a un máximo local. Y si f' es creciente en un cierto intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y si observamos que la función f' es decreciente en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia abajo. No, este no es el que quiero. Entonces vamos con esa perspectiva a considerar esta gráfica de f' de x. Esta es la gráfica de f' y queremos encontrar propiedades de la función f. Entonces, pues, nada más así observaciones. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el intervalo 0,9. Sí, es lo que alcanzamos a ver aquí. Si me vengo aquí al eje, empiezo en 0 y termino aquí a la derecha
en 9, ¿no? O sea, todo lo que voy a decir va a ser con respecto a este intervalo, que este es el que voy a tomar como el dominio de mi función f, porque fuera de ahí, pues no puedo decir nada. No me consta nada fuera de ese intervalo. Bueno, entonces, primero, ¿dónde es f' negativa? Pues eso se traduce en donde f' está por debajo. Pues se borra todo. ¿Dónde está f' debajo del eje? Pues en este tramo de aquí, de 0 a 1, f' está debajo del eje X. Y luego, en este otro intervalo, también. Caray. De 6 a 8, también f' está debajo del eje. Entonces, f es decreciente ahí. Listo, ¿no? Ahora queremos ver dónde f' es positiva. Pues es lo que sobra. ¿Dónde está arriba del eje? La gráfica está arriba del eje. Pues ahora es en el intervalo 1,6. Y luego hay un pequeño intervalo aquí al final, que es el intervalo 8,9. Y ya, entonces f, la función, es creciente en la unión de estos dos intervalos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a seguir con el análisis. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, en este caso, ¿podría explicar por qué es que en ese intervalo de 1,6 es creciente y no se toma en cuenta desde el 0? Por favor. A ver. A ver. Vamos a ver. Aquí es 1. Aquí al final es 9. Entonces, la función no, acuérdense que estamos analizando la función f. Y f no tenemos nosotros
ahorita ninguna gráfica de f, no sabemos cómo es f, no tenemos idea de cómo es. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla es f'. Pero a partir de f' nosotros podemos deducir propiedades de f. Entonces, por ejemplo, como les decía, aquí en este intervalo que empieza en 1 y acaba aquí en 6, en este intervalo, pues f' es positiva. Eso lo vemos ahí en la gráfica. Entonces, en ese mismo intervalo 1, 6... Saliendo su paciente ya podemos pasar. Sí, pero sí para que me acuerde el airecito que En este intervalo de 1 a 6, f tiene que ser creciente. Y luego acá al final, en el intervalo 8, 9, f' es positiva. Entonces también aquí f tiene que ser creciente. Sí, o sea, tengan en mente que no tengo aquí la gráfica de f ahorita, no sé cómo es la gráfica. Por lo que tengo ahorita, que es muy poca información todavía, yo sé que primero en 0, 1 f decrece. Es que ya está tan llena esta imagen que... A ver, espérenme. Permítanme un momento. Sí, a ver, miren, voy a borrar. Ahorita me puedo imaginar, pero nada más es pura imaginación, que la función en el primer intervalo f decrece, o sea, no sé. Así me imagino una función que decrece. Después, en el intervalo de 1 a 6 crece. Pues entonces va para arriba. De alguna manera va para arriba. Hasta 6 nada más. Luego, entre 6 y 8, decrece otra vez, entonces tiene que bajar. No sé qué tanto baje. Y ahora, de 8 a 9, vuelve a crecer. Digo, esta es mi gráfica de f, pero es en mi imaginación. Porque lo único que estoy tomando en cuenta es que aquí en el primer intervalo decrece. Después en este intervalo crece. Luego aquí otra vez decrece. Y luego al final, vuelve a crecer. Pero pues así como la dibujé, pues es al aventón. Sí, necesito averiguar más cosas. Entonces, pues vamos a borrar esto porque
Vamos a averiguar más. Vamos a ver la función donde tiene f puntos críticos. En 0, 9. Pues son los puntos donde f' se anula. F' se anula aquí. F' se anula aquí. Y f' se anula acá. Y no hay punto, no hay ningún punto en el interior del intervalo donde f' no esté definida. Entonces los puntos críticos son 1, 6 y 8. Y estos son candidatos para mínimos o máximos locales. Entonces, tengo que ver, por ejemplo, aquí f' es negativa, que ya lo vimos, y acá f' es positiva. Entonces, efectivamente aquí en 1 puedo tener o tengo un mínimo local. Después en 6, f' aquí del lado izquierdo es positiva y del lado derecho es negativo. Entonces f' cambia de más a menos. Entonces aquí tengo un máximo. Y finalmente en 8, f' otra vez es negativa y luego aquí es positiva. Entonces otra vez tengo un mínimo. Muy bien, pues ya sé más de mi función, cosa que hace rato no tenía yo mucha idea de esto. Pero bueno, ahora Profesor, sí, dijo que si iba de menos a más era un mínimo, ¿verdad? sí, Ok, pues, sí, si cambia de menos a más, tenemos un mínimo. Y si es al revés, si cambia f', si f' cambia de más a menos, entonces hay un máximo. Y en este caso siempre cambia, ¿no? O sea, aquí en el primero en 1, pues de menos a más. En 6, de más a menos. Y en 8, venimos con valores negativos. Y aquí, estos son valores positivos. Bueno. Ahora,
quiero ubicar puntos de inflexión o puntos, o sea, me quiero meter con la concavidad. A ver. Sí, quiero meterme con esto, con la concavidad. Entonces, básicamente eso se reduce a ver cuando f' es creciente y cuando f' es decreciente. Fíjense, ahorita primero nada más lo voy a decir, después ya lo voy a hacer más. Aquí al principio f' crece, así como voy creciendo, 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 hasta que llego aquí a la cima de esta montaña. Ahora f' empieza a decrecer hasta que llego aquí al valle, a este valle. Luego otra vez f' crece, crece, crece hasta que llego a esta cima de la montaña. Y luego otra vez bajo, 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 decrece hasta que llego aquí a este valle y luego vuelvo a crecer. Entonces déjenme marcar estas cumbres de las montañas con rectas horizontales y también los valles. Sí, porque lo que pasa ahí en esos puntos es que la derivada, por ejemplo, aquí es positiva, pero aquí se vuelve cero y luego se vuelve negativa. Y aquí va negativa, negativa, se vuelve cero la pendiente f', y luego otra vez positiva. Y aquí se hace cada vez más pequeña, se hace cero, y luego negativa, 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 hasta que llego aquí, se hace cero, f', si vuelve a ser positiva, y entonces en este primer intervalo f' es creciente. En este intervalo es decreciente. Aquí otra vez f' es creciente. Aquí f' es decreciente. Y finalmente aquí vuelve a ser creciente. Y bueno, donde cambia de creciente a decreciente, como por ejemplo aquí en 2,
en 3, en 5 y en 7. Ahí están los puntos de inflexión. Estos son todos. Estos son los puntos de inflexión. Inflexión. Nada más escribo INFL, ¿no? Inflexión. Y entonces, cuando es creciente, tenemos curvatura así. Entonces, en todos estos donde es creciente, tenemos abierto hacia arriba. Y en donde es decreciente, tenemos curvatura abierta hacia abajo. ¿Sí? Entonces, juntando toda esa información, pues más o menos nos podemos dar una idea de cómo se ve f de x, pero nada más o menos, porque yo no les puedo decir, por ejemplo, me preguntan ustedes, ¿cuánto vale f de 2? Por decir algo, pues no sé. El análisis que acabo de hacer no me permite a mí decirles con certeza cuánto vale la función f en 2. No sé, no lo puedo deducir a partir de esto. Puede ser 20, puede ser menos 30, puede ser 500, puede ser 0, puede ser cualquier número. Bueno. Pero sí insisto en que esta f' de x, aunque no me proporciona la gráfica de f completa, pues sí me da mucha información. Me da mucha información. Bueno. A ver, ¿dónde andamos? Ay, caray. No, esto... Ah, caray. Permítame un momento, a ver si este es el correcto.
Ay. Ah, sí, esto tiene mucho más. Si esto se relaciona con lo que acabamos de ver, decimos que un punto, una pareja C, F de C, es un punto de inflexión si F es cóncava hacia arriba a un lado de C y es cóncava hacia abajo del otro lado de C. O sea, tiene que haber un cambio de concavidad. Y por lo que acabamos de ver, acuérdense que dijimos que podíamos tener, por ejemplo, F' creciente, digamos, en un intervalo BC. Y luego teníamos F decreciente en el intervalo CD. Que lo importante aquí es C es el mismo, ¿no? Entonces decíamos que aquí, como era creciente, tenía un tipo de concavidad y aquí, como era decreciente, tenía otro. Si juntamos esto, este pedazo con el otro pedazo, pues aquí está el punto C, aquí está el punto B, aquí está el punto D. Entonces, por ejemplo, aquí es cóncava hacia arriba y aquí es cóncava hacia abajo. Y al punto este que tengo aquí, que es el punto, este es el punto C, F de C, donde cambia la concavidad, le llamamos punto de inflexión. Y en este caso, como F primero, F' crece y luego decrece, pues lo que quiere decir es que F' tiene un extremo local. Ahorita le llamo extremo.
lo que pasa es, si una función primero crece y luego decrece, pues lo que tiene es un máximo, ¿no? En este caso, f' tiene un máximo local. En C. Sí, acuérdense que esto de acá abajo es f, esto no es no es la gráfica de f'. Esto es la gráfica de f. Y un máximo local está caracterizado de f', pues porque la derivada de f' se hace cero. O bien, también hay el caso en el que f' no existe. Sí que eso... A ver, híjole. A ver si aquí se ve. Ay, no se ve aquí. No, ¿verdad? Yo Bueno, estamos llegando a esto. No, esto es... No. Sí, a ver. Voy a dibujar una situación. Pues podría ser que... f' crece así. Aquí es el punto C. Y luego f' decrece. Acá. Pues eso quiere decir que f' tiene una tangente horizontal aquí, si es que existe. Y eso quiere decir que la derivada de f' se anula. Pero también puede suceder que f' crece. En BC y luego decrece.
pero pues, lo hace así. Aquí crece f'. Ay, ay, ay. No, no, no. Y esto. Y luego decrece, entonces a lo mejor ahora hace esto. Pero aquí no hay ninguna tangente horizontal. Sí. Lo que pasa aquí es que pues aquí lo que pasa es que f' de C no existe. Aquí en este punto. Porque no puedo poner ahí una tangente horizontal. Creo que estábamos acá. Uy, no era este. Sí, como ven, cada vez nos aparece ahora más la segunda derivada de f. Y es que estábamos tratando de trabajar únicamente con f'. Y pues sí, f' nos da mucha información, pero en ocasiones es mejor usar, además de f', usar f', porque hay cosas que se expresan más fácil con f' que con f' nada más. Por ejemplo, aquí nos está diciendo qué pasa en los puntos críticos. Si yo tengo un punto crítico C y la segunda derivada es positiva,
entonces en C tengo un mínimo relativo o local. Si por otro lado tengo un punto crítico C y ahora la segunda derivada es negativa, entonces en C tengo un máximo relativo o un máximo local. Y si tengo un número crítico C y la segunda derivada en ese punto C es 0, bueno, en este caso la prueba falla, ¿no? De la segunda derivada. Sí, esta es una prueba prueba de la segunda derivada. Por ejemplo, a ver. Ah. Si tengo, a ver, tengo la función esta, 3x cuarta menos 4x, es una función que ya vimos. Y les recuerdo que los puntos críticos aquí C, para esta función, son menos 1, otra vez menos 1, y 5 más o menos raíz de 10 sobre 3. Y entonces, hijo, ya no puedo escribir aquí. A ver, vamos a terminar este ejemplo. Entonces, para saber lo que pasa en estos puntos, cinco más o menos para saber lo que pasa en estos puntos, pues necesito derivar f, ya lo habíamos hecho. La primera derivada de f era 12x cúbica menos 12x cuadrada. Lo voy a hacer rápido. Menos 24x. Y necesito la siguiente derivada.
Y esto lo puedo factorizar para facilitarme un poco los cálculos. Así. Entonces, si yo quiero saber qué pasa con -1, pues calculo f doble prima de -1. Y eso me da 3 más 2 menos 2. Y eso me da 36. Me da positivo. Entonces ya sé que en este punto la prueba sí funciona y me dice que hay un mínimo, ¿no? La prueba estaba... ¿Dónde estaba la prueba? Acá. Sí, si tenemos un punto crítico como -1 y la segunda derivada en -1 es positiva, entonces en -1 tengo un mínimo relativo. Y pues habría que, no lo voy a hacer, pero habría que ver qué pasa en los otros puntos, en los puntos otros que teníamos ahí. Teníamos este punto y teníamos este otro punto. O sea, estos eran otros valores posibles para C. Y pues habría que ver qué pasa con estas dos Cs. ¿Cuál de estos tres casos cumplen, no? Para saber si ahí tenemos un mínimo, un máximo o la prueba falla, ¿no? Bueno, como ya me estoy pasando, voy a detener la grabación